El amor verdadero no aparece en la comodidad, sino en las pruebas que te obligan a desmantelar máscaras, enfrentar tu sombra y reconstruirte desde cero. Carl Jung reveló las señales ocultas que marcan ese trayecto. Quédate hasta el final para descubrir la última señal que te conduce al amor auténtico. Hay quienes nunca logran adaptarse a la comodidad de los vínculos superficiales. Personas que no aceptan el afecto tibio ni las relaciones prefabricadas que la mayoría considera suficientes. Para esas almas, lo ordinario es un veneno lento. La autenticidad no se negocia, se convierte en una exigencia que a menudo las coloca al margen del guión social. Mientras otros construyen parejas por miedo a la soledad o por presión cultural, ellas se mantienen firmes en un silencio que muchos interpretan como rareza. No es rareza, es fidelidad a una ley interna que no admite concesiones. Ese camino implica temporadas largas de aislamiento. No como castigo, sino como laboratorio donde se desmantela lo falso. Cada encuentro fallido, cada ruptura dolorosa, cada soledad prolongada, actúa como un filtro que separa lo esencial de lo accesorio. Lo que para otros parece mala suerte, para el alma exigente es un proceso de refinamiento. El universo talla a golpes de experiencia la capacidad de reconocer lo verdadero. En ese pulido, la herida se convierte en cicatriz, y la cicatriz en señal de evolución. Carl Jung describía este tránsito como parte del proceso de individuación. Romper con el inconsciente colectivo significa dejar de obedecer mandatos heredados, casarse por conveniencia, sostener vínculos vacíos, aparentar estabilidad mientras el alma se marchita. Es un desprendimiento que duele, porque implica ver cómo los demás siguen celebrando la ilusión de pertenencia, mientras uno mismo atraviesa un desgarro silencioso. Esa distancia no es debilidad, es el primer signo de fortaleza. La soledad elegida, en lugar de la compañía impostada, marca el inicio de una fidelidad más profunda hacia uno mismo. Quien recorre este sendero aprende que no se trata de encontrar amor para llenar huecos, sino de aprender a distinguir entre la necesidad y el deseo auténtico de compartir. Las falsas promesas se rompen con facilidad frente a esa sensibilidad afinada. El coqueteo repetitivo, las frases ensayadas, los vínculos por conveniencia se revelan como ruido. Lo que otros llaman exigencia es en realidad incapacidad de conformarse con una versión reducida de la vida. Esa incapacidad es fuerza, no defecto. El alma que resiste se convierte en terreno fértil. En lugar de hundirse en la carencia, transforma la soledad en espacio de crecimiento. Allí descubre que cada experiencia fallida no fue pérdida, sino ensayo, y que cada renuncia a lo fácil es un acto de lealtad hacia la posibilidad de un amor que no sea refugio, sino encuentro verdadero. Cuando se atraviesa la ruptura con el inconsciente colectivo, comienza una etapa aún más compleja: el encuentro con el reflejo. Aparece una figura que parece encarnar todo lo que el alma había reclamado durante años. Jung lo llamó la activación del ánima o del animus, esa irrupción que despierta un reconocimiento instantáneo y visceral. No es todavía el amor auténtico, sino una proyección. Lo que se siente en ese primer impacto no es a la persona en sí, sino la representación de las cualidades negadas o dormidas en la propia psique. La atracción es magnética. Todo parece alinearse, los gestos coinciden, las palabras encajan, la sensación de destino invade. Sin embargo, lo que se ama en esos instantes no es al otro, sino la parte de uno mismo que busca integración. El peligro surge cuando esa proyección se confunde con salvación. La ilusión es poderosa y puede sostener vínculos frágiles que tarde o temprano se derrumban bajo el peso de la realidad. Entonces, la aparente perfección se convierte en espejo que refleja las heridas no resueltas. Esa fase no debe interpretarse como error, sino como laboratorio psíquico. El reflejo llega para mostrar las sombras que aún permanecen ocultas. Si el vínculo se sostiene, será porque ambos aceptan el trabajo de integración. Si no, la ruptura servirá como escuela necesaria. En ambos casos, la lección es clara: dejar de exigir al otro la reparación de lo que corresponde afrontar en uno mismo. Reconocer el mecanismo de proyección es el paso que diferencia la ilusión de la individuación. Después de esta etapa, llega la prueba más brutal, el despertar de la sombra. Justo cuando el amor parece cercano,
emergen con violencia las resistencias internas. Viejos traumas, miedos latentes y defensas rígidas aparecen como un ejército dispuesto a sabotear la posibilidad real de intimidad. Esa fuerza actúa disfrazada de desconfianza, celos, ira o retraimiento. No porque el vínculo sea falso, sino porque la psique prefiere la familiaridad del dolor antes que arriesgarse a lo desconocido de la sanación. El autosabotaje se convierte entonces en la gran trampa. Microdecisiones diarias lo alimentan: retrasar respuestas, imponer pruebas, fingir indiferencia, inventar sospechas. Cada gesto parece proteger, pero en realidad destruye. No es el otro quien se rechaza, es la propia capacidad de amar lo que se niega. Jung advertía que la sombra no es un enemigo a eliminar, sino un contenido a integrar. Solo cuando se reconoce y se asume responsabilidad sobre ella, deja de arruinar lo valioso y comienza a transformarse en fuente de crecimiento. Superada la emboscada del autosabotaje, llega el momento más exigente: la reestructuración interior. Reconocer la sombra no basta, detener sus mecanismos tampoco. Se requiere rehacer las bases de la propia vida, desmontar guiones heredados, desactivar identidades impuestas y levantar cimientos capaces de sostener un amor genuino. Es un trabajo lento y minucioso, casi quirúrgico. Implica revisar creencias, cuestionar hábitos, renunciar a personajes que alguna vez garantizaron aceptación social, pero que hoy resultan insoportables. En la práctica, esta fase se traduce en decisiones que desde afuera parecen drásticas. Abandonar relaciones largas pero muertas, soltar amistades que drenan energía, renunciar a trabajos que asfixian, cortar lazos familiares que perpetúan dinámicas de sacrificio. Para el entorno son actos incomprensibles. Para quien los vive, son medidas de supervivencia. Permanecer en estructuras obsoletas equivale a morir lentamente, disfrazado de normalidad. La fidelidad ya no es hacia la mirada externa, sino hacia la propia esencia. Jung advertía, sin embargo, un riesgo silencioso: convertir el dolor en identidad. A veces, la herida se transforma en escudo y la soledad en bandera. Ser diferente se vuelve un personaje cómodo para justificar el aislamiento. En esa trampa, el sufrimiento se utiliza como excusa para evitar la intimidad real. La reestructuración exige soltar incluso ese privilegio oscuro. No eres valioso por cuánto has sufrido, sino por tu capacidad de atravesar el dolor y seguir de pie. Esa renuncia es brutal, pero también liberadora. Cuando las capas falsas se desprenden, emerge un yo desnudo, sin ornamentos ni máscaras, un yo que no necesita títulos ni medallas para sostenerse. En esa desnudez surge la pregunta más temida y al mismo tiempo más liberadora: ¿quién soy sin todos esos roles? La respuesta no es inmediata, pero abre un espacio radical: la libertad de reconstruir la vida desde la autenticidad. A partir de ahí, las relaciones ya no se buscan para llenar vacíos, sino para compartir una integridad en construcción. El último tránsito de este camino es la rendición paradójica. Después de la demolición, la integración de la sombra y la reconstrucción interior, llega el momento de soltar la obsesión por encontrar amor. No se trata de resignación, sino de confianza. El amor ya no es una necesidad urgente que obliga a buscar, sino un flujo natural que aparece cuando se habita la propia vida con plenitud. Al dejar de forzar el resultado, la posibilidad de encuentro se multiplica. Esa rendición transforma el motor del vínculo. Se deja atrás la urgencia de validación y emerge el deseo de compartir lo que ya existe. No es necesito a alguien para no estar solo, sino quiero caminar junto a alguien desde mi integridad. Esa diferencia cambia todo. El amor ya no es una tabla de salvación, es un obsequio. No se trata de perseguirlo, sino de permitir que llegue cuando el terreno está fértil. Solo entonces se revela la última señal que conduce al verdadero amor: la capacidad de soltar la búsqueda y confiar en la vida. Cuando la obsesión desaparece, la presencia auténtica se vuelve magnética. El amor aparece sin disfraces ni urgencias, como la consecuencia inevitable de haber elegido ser uno mismo por completo. El camino al amor verdadero exige valentía, transformación y rendición. No olvides suscribirte, activar la campanita, dejar tu like, comentar si este video te hizo reflexionar y revisar nuestro próximo contenido.
Tu apoyo mantiene viva esta comunidad.